Perdón, compañero. Dice, antes de aplicar divisor de voltaje es necesario observar que las resistencias de 15 y 10 se encuentran conectadas en paralelo y el voltaje entre sus terminales es el mismo. Entonces, el voltaje en la resistencia de 15 y de 10 es el mismo porque están conectados en paralelo. Bueno, también dice hay que recordar que para aplicar la técnica de divisor de voltaje se aplica a resistencias conectadas en serie. Por lo tanto, primeramente sumamos las resistencias en paralelo, estas dos, para que ya el circuito nos quede así, ¿verdad? Entonces, se realiza la suma en paralelo de estas dos resistencias. Acuérdense que para sumar dos resistencias es el recíproco del recíproco, es decir, 1 entre 1 del valor. Les digo esto porque hay unas tareas que hicieron, lo sumaron así, o sea, así nada más, esto les va a dar un error. Tengan en cuenta esto. Ahora bien, entonces sumamos estas dos, así como está una de 15 y otra de 10, y esto resulta en una resistencia de 6 ohms, es decir, estas dos ya las podemos sustituir por una sola resistencia de 6 ohms. Y ahora si vean, ¿verdad? El circuito que tenemos aquí ya es precisamente el circuito semejante a donde nosotros obtuvimos las fórmulas para obtener el divisor de voltaje, ¿recuerdan? Entonces les decía, para aplicar las fórmulas de divisor de voltaje o corriente, pues hay una regla, ¿verdad? Esta es la que vamos a aplicar, que dice el voltaje a través de una de las resistencias es igual al producto del voltaje de entrada, o sea, en este caso, de la fuente, por la resistencia donde quiero o deseo obtener el voltaje. Es decir, si voy a obtener V1, tengo que multiplicar el voltaje de entrada por R1 y luego todo ello lo voy a dividir entre la suma de las dos, la suma algebraica. Es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Aquí nuevamente les pongo la regla para que ustedes puedan este, hacer referencia a ella. Entonces, vamos a aplicar entonces la regla para obtener V1. ¿Cómo quedaría? ¿Qué dice la regla? El voltaje de entrada sería 40 volts por la resistencia donde quiero encontrar el voltaje V1, que sería 14, entre la suma de las dos resistencias, 14 más 6. La ecuación nos quedaría así, 40 volts que multiplica 14 entre la suma de las dos resistencias. Este voltaje entonces ya me da de 28 volts, ya lo tengo ahí, lo primero que nos pedían, ¿verdad? V1. Acuérdense que me voy a regresar tantito, el circuito original nos pide encontrar el voltaje aquí y el voltaje acá. Vamos a encontrar ahora este voltaje, el voltaje V2. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar el voltaje V2? Aplicando la regla nuevamente, el voltaje V2 será igual a quién? Al voltaje de la fuente de entrada. ¿Por quién? Por la resistencia donde quiero o estoy midiendo el voltaje V2 entre la suma de las dos resistencias. Quedaría 40 por 6 entre 14 más 6, ¿no? Ahí lo tenemos. 40 más 6, 40 por 6 entre 14 más 6. Esto nos da precisamente 12 volts. Observen aquí, ¿verdad? Que el voltaje se divide equitativamente. Tengo 40, aquí resultó 28 y acá resultó 12. La suma de los dos voltajes me da 40, ¿verdad? Porque 28 más 12 da 40. ¿Dónde va a haber más voltaje? En la resistencia de mayor, que tenga mayor, el elemento que tenga mayor resistencia. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, aquí esta de 14 tiene 28, esta de 6 tiene tan solo 12. No sé si hay alguna pregunta con esto, pero aquí hay algo todavía que debemos de ver. Acuérdense que el circuito original nos pide esto. Nos falta un voltaje. Me lo voy a llevar para allá para no estarlos mareando arriba y abajo. Hasta ahorita no sé si hay algún problema con estos dos voltajes que calculamos. Pregunto, no sé si hay algún problema con estos dos voltajes que acabamos de calcular. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, pueden observar que esta resistencia de 6 ohms que tenemos aquí, ¿verdad? Resultó de la suma en paralelo de estas dos, de 15 y 10. Pero estas dos
resistencias ¿cómo están? Están en paralelo. Entonces ahorita calculé este voltaje V2 de las dos del conjunto. Entonces este voltaje, como están en paralelo, va a ser el mismo que el que tiene esta. Acuérdense de esta regla. Elementos que están conectados en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces si ya tengo V2, pues ya puedo decir que el voltaje también V3 en la resistencia de 10 es igual a V2, es decir, es igual a 12 volts. No sé si hay alguna duda con esto, pregunta. Muy bien, entonces está muy sencillo este problema, nada más es para entrar en calor, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a otro problema. Ahorita hicimos de divisor de voltaje, vamos a hacer ahora este de divisor de corriente. Vean cómo le haríamos para hacer esto. Nos piden ahora calcular la corriente desde la 1 a la 5. Bueno, ¿cómo le haríamos? La corriente I1, ¿verdad? Es la corriente principal. Toda esta que viene desde acá, que sale de la fuente y pasa a través de la resistencia de 3 ohms. Pero cuando llega a este nodo, se deriva para acá, se deriva para acá. Aquí hay otra parte, ¿verdad? Que se deriva para acá y para acá. Es decir, de aquí entra I1, se deriva hacia I2, hacia I3, I3 se deriva todavía a I4 y a I5. ¿Me podrían decir cuál de todas las corrientes va a ser mayor? ¿Mande? I1, ¿verdad? Y de ahí, ¿quién va a ser mayor? Pues no sabemos, ¿verdad? I2, aquí, bueno, yo ya sé. Aquí, va a haber una corriente mayor por donde se le ofrece menor resistencia. Si ustedes suman en paralelo la resistencia de 1 y la resistencia de 2, ¿cuánto les daría? Aquí lo vamos a hacer rapidito, ¿eh? Sería 1 entre 1 y sumamos la otra que es de 2, ¿verdad? Nada más para tener una idea. Y esto me va a dar ¿cuánto? Una resistencia de 0.5, a ver, no, es 2, perdón, 0.66, 2 tercios. O sea, en este lado, ¿verdad? Vamos a tener una resistencia de 0.667 ohms y por acá tenemos una resistencia de 4 ohms. ¿Dónde hay una mayor resistencia? Acá que en esta rama. Acuérdense de esto que les voy a decir. La corriente eléctrica siempre se va la mayor cantidad por donde se le ofrece una menor resistencia. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, que aquí I1 se va a derivar en I2 e I3, pero la mayor parte se va a ir por I3 porque se le ofrece una menor resistencia que por acá, porque acá son 4 ohms y aquí son 0.66 ohms, ¿sí? Ahorita lo vamos a comprobar más adelantito. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos para calcular el divisor de corriente? Me voy a regresar acá donde tenemos el divisor de corriente. Observen aquí el divisor para que yo pueda aplicar el divisor de corriente, ya sea para 2 elementos o bien para n elementos. Todos los elementos tienen que estar conectados en paralelo. Entonces, ¿cómo le haríamos acá? Esta resistencia de 3 ohms nunca la vamos a poder calcular con el divisor de corriente porque está en serie. Donde sí puedo aplicar divisor de corriente va a ser en estas, ¿verdad? En estas resistencias de acá, las que están en paralelo. Entonces, ¿qué conviene hacer aquí? Posiblemente convendría sacar la corriente total del circuito y ya que tengo I1, entonces sí ya aplicar divisor de corriente, la que se va por aquí, por acá y por acá. Entonces, dice, antes de empezar a calcular las corrientes que nos piden, vamos a redibujar el circuito utilizando otra topología. Topología se le llama, ¿verdad?, a las diferentes formas como se puede dibujar un circuito, siempre tratando de la manera de encontrar, ¿verdad?, el mejor entendimiento, ver rápidamente cómo están conectados. Por ejemplo, si pueden observar que estas están en paralelo, pues sí, ¿verdad?, porque esto es un cable
y mientras no haya nada entre un cable, se considera como una conexión, el mismo punto, es decir, que van a tener el mismo voltaje. Sin embargo, aquí lo estamos poniendo de esta manera, es lo mismo. Este nodo 1 y nodo 2 son el mismo, nada más que yo los puse así, ¿por qué razón? Los puse así para que ustedes puedan identificar algo que más adelante va a ser necesario sacar, utilizar para encontrar I3. Desde un punto de vista estricto, ¿verdad? Aquí recuerden, tengo solamente un nodo. Aquí N1 y N2 forman un solo nodo, no hay más. Pero aquí lo dividí, le puse esta referencia porque posteriormente voy a sacar I3 a partir de la ley de Kirchhoff. Bueno, entonces, no sé si haya duda ahorita con lo que llevamos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan? ¿Si me escuchan bien? Muy bien, bueno, dudas que tengan hasta ahorita, comenten por favor, porque... Ok, sí, dígame para que yo, si es necesario, repita, si no, pues seguimos adelante. Bueno, lo que les decía, se observa que existen tres resistencias conectadas en paralelo, esta de 4, de 1 y de 2 ohms, y en ellas sí podemos aplicar el divisor de corriente. Pero antes es necesario determinar la corriente de entrada al arreglo. Vean, entiendan esto por favor. ¿Qué corriente estamos utilizando aquí o utilizamos cuando calculamos la corriente I1 e I2 en este divisor de corriente? La corriente que entra a la red en paralelo. En este caso, ¿verdad? Coincidía con esta fuente de corriente. Acá también, ¿verdad? ¿Qué corriente utilizamos? Esta y ese que es la que entra al arreglo, que posteriormente se divide en 1, I2 y 3. Igual acá en el problema que estamos nosotros analizando, ¿verdad? Necesito forzosamente esta corriente I1, que se va a dividir posteriormente en I2, I3, I4 e I5. Entonces por eso dice, antes es necesario determinar la corriente de entrada al arreglo, es decir, I1. Vamos a calcular I1, fíjense cómo la vamos a calcular. Primeramente vamos a simplificar estas tres resistencias que están conectadas en paralelo. Vamos a hacer la suma de las tres. Aquí las tengo, sumo la de 4 ohms, la de 1 ohms y la de 2 ohms. Realizando la suma nos queda entonces de 0.571 ohms. Bueno, aquí, ¿verdad? Para que les hago mención de esto, para que cuando vean ustedes la resolución ahí del ejemplo, ahí en el aula virtual de Moodle, no les parezca extraño, ¿verdad? Dice aquí nota, el comando float coma 4 se utilizó en este ejercicio para controlar el número de decimales cuando posteriormente se utiliza el comando explicit al. Acuérdense que este explicit al se utiliza para sustituir los datos en los próximos cálculos. Entonces, si ustedes le ponen por decir aquí, ¿verdad? Ahorita se los voy a explicar más adelantito, pero este comando float, si yo le pongo float 3, vean qué va a pasar, ya me va a representar, me va a exhibir solamente tres cifras acá, 571. Si yo le pongo float 5, me pone hasta 5. Aquí la voy a dejar en 3, ¿verdad? O en 4 para que no... A ver, esperen. Este ejercicio no se los he subido. A ver, lo voy a modificar. Porque les digo que con tres cifras decimales es suficiente la exactitud de los problemas. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, regresando al problema, nosotros lo que hicimos fue sacar primeramente esto, ¿verdad? La suma en paralelo de esto para que el circuito nos quede de esta manera y ya posteriormente sacar la resistencia equivalente y a partir de la ley de Ohm ya podamos encontrar nosotros la corriente I1. La corriente I1 va a ser la misma que fluye por aquí, la misma que fluye por acá. Esto recuérdenlo, anótenlo ahí, escríbanlo unas 20 veces, hagan una plana, ¿verdad? Como nos hacían a nosotros cuando íbamos a la primaria para que se nos quedara algo. La corriente en elementos en serie es la misma.
el voltaje en elementos conectados en paralelo es el mismo, ¿sí? La corriente en elementos conectados en paralelo se divide. El voltaje en elementos conectados en serie se divide, ¿ok? Entonces aquí nosotros vemos que como están en serie la corriente es la misma. Entonces ya calculamos la resistencia equivalente y únicamente lo que hacemos es dividir el voltaje entre la corriente, entre la resistencia total del circuito para finalmente encontrar la corriente I1. Igual aquí, ¿verdad? I1 aquí le pusimos esta aquí le voy a cambiar también, puede ser hasta 5. Le pusimos este comando float para controlar posteriormente los números, la cantidad de dígitos que son exhibidos cuando se utiliza el comando explicit al hacer la sustitución de los datos. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto que hicimos. Recuerden, necesitábamos en primer lugar encontrar esta corriente para que nosotros pudiéramos posteriormente encontrar las corrientes en cada una de las resistencias que están conectadas en paralelo al aplicar el divisor de corriente. Bueno, ya tenemos entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Mande? Sí, sí están un poquito más largos. En cuanto a las dudas que le pregunto, ok, bueno, entonces ya tenemos lo que nos hacía falta para calcular I1. Bueno, ahora ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la corriente I2, la corriente I4 y la corriente I5? Porque esas son las que puedo calcular con el divisor de corriente, no I3. ¿Mande? A ver, permítame. A ver ahí cómo se ve. ¿Se me escucha? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Ya se ve mejor? Ok, bueno, entonces, regresando, ya tenemos la corriente I1 y ahora sí vamos a calcular la corriente I2, pero ¿cuál vamos a utilizar? ¿Este o vamos a utilizar este? En este caso vamos a utilizar este. Acuérdense que con el divisor de corriente calculamos la corriente a través de la rama de cada una de las resistencias, no acá. Les hago ver esto porque aquí nosotros nos piden una corriente I3 y por esta razón dejé este aparentemente nodo N2, pero les digo que estrictamente N1 y N2 es el mismo. Bueno, vamos a ver entonces cómo le haríamos. Ahora dice aplicamos la regla para determinar la corriente de N elementos conectados en paralelo, la cual establece lo siguiente. La corriente a través de una resistencia es igual a la corriente total que entra al arreglo por la resistencia equivalente de la red en paralelo entre la resistencia de la rama donde se desea determinar la corriente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. No sé si recuerden cuando sacamos nosotros este análisis, nosotros hicimos esto primeramente, sacamos la resistencia de todas estas elementos conectados en paralelo, sacamos la resistencia equivalente en paralelo y luego para calcular I1, ¿qué hicimos? Acá está, ¿verdad? I1 finalmente ¿cómo quedó? Como la corriente de entrada por la resistencia equivalente de toda la red en paralelo entre R1 y ahora sí, ¿verdad? R1 coincide con la corriente I1 que es la que estoy buscando. Para nuestro caso, ¿cómo quedaría? Vamos a ver de qué se trata. Acuérdense esto. Dice, para el cálculo de I2, la corriente de entrada es I1, esta que tenemos aquí. Vamos a calcular I2. La resistencia equivalente de la red en paralelo
no sé si recuerdan, la calculamos hace un momento, cuando hicimos esto. Cuando íbamos a calcular I1, ¿qué hicimos? Primeramente sumar estas tres y ya la tenemos, que nos dio ¿cuánto? Punto 571 ohms. Entonces, ya lo tenemos, entonces quedaría esto así. La corriente I2 sería igual aquí a la corriente de entrada I1 por la resistencia equivalente de de las tres resistencias en paralelo, pero dividida entre quién? Entre la resistencia R1, que es la resistencia donde estoy determinando la corriente I2. Esto, ¿verdad? Al sustituirlo me quedaría así. 11.201 amperes por 0.571 ohms entre 4 y esto me va a dar una corriente finalmente de 1.599 amperes. No sé si hay alguna duda con esto. A ver, hablen por favor porque no sé si entiendan o no entiendan. Ma- no te escucho casi, pégate al micrófono por favor. Ajá. Vamos a aplicar esta ley, ¿verdad? Vamos a utilizar esta regla, les decía, porque no tan solo son dos elementos, son tres elementos. Nosotros nos quedó esta, ¿verdad? Estas ecuaciones. Y estas ecuaciones tú puedes ver que la corriente por decir I1 era igual a quién, a la corriente de entrada por la resistencia equivalente de la red en paralelo entre la resistencia R1 que era donde fluía precisamente la corriente que estoy calculando. Y a partir de estas ecuaciones que nosotros obtuvimos en el análisis, pudimos establecer la siguiente regla. Dice que la corriente a través de una resistencia, de una de las resistencias es igual a la corriente total que entra al arreglo. Se refiere al arreglo en paralelo. ¿Cuál es la que está entrando? La que calculamos en el paso anterior, I1. ¿Sí? Esa es la que vamos a utilizar. Esa es la que vamos a considerar como corriente de entrada. ¿Sí? Esa la vamos a multiplicar por la resistencia equivalente de la red. Es decir, vamos a sumar estas tres resistencias en paralelo, la de 4, la de 1 y la de 2 ohms. Nosotros aquí ya no la hicimos porque ya la teníamos. ¿Sí recuerdan? La teníamos acá cuando calculamos la corriente I1. Acuérdate que sumamos esta, la de 4, la de 1 y la de 2 ohms, que la llamamos RP y me dio un valor de 0.571. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos nosotros los datos prácticamente, entonces tendríamos esto, la corriente de entrada es I1, la resistencia total es RP y lo vamos a dividir entre el valor de la resistencia por la cual está fluyendo la corriente que quiero. La corriente que quiero es I2, entonces voy a dividir entre este valor que es de 4 ohms. Entonces esto me quedaría 11.2 amperes, 0.571, que es la resistencia equivalente. Aquí se los voy a hacer para que no les parezca raro, ¿verdad? Tendríamos que sumar esto, ¿verdad? Era 1 sobre 4 ohms más la otra de 1 ohm. Y finalmente la última, ¿verdad? Que es de 2 ohms. Esto nos da precisamente lo que ya teníamos. Yo ya no lo hice aquí porque ya lo tenemos, ¿no? Nos da 0.571 ohms. Esto, ¿verdad? Que aquí el programa lo sustituye precisamente como esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Aquí está incluso, ¿verdad? Ok, bueno, aquí miren, voy a aprovechar para que ustedes vean la utilidad del comando que utilicé hace un momento, cuando calculamos RP, ¿recuerdan? Me voy a regresar aquí a RP, cuando calculamos RP, cuando escribí aquí la nota que utilizaba este comando de float. Voy a quitar esto, fíjense bien cómo está ahorita cuando sustituí RP, nada más me sustituyó 4 dígitos, el 0 y 3 decimales. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense qué pasa si yo quito este comando. Si yo quito este comando y vengo acá a ver la sustitución que me hizo, me sustituyó todo el chorizo ¿verdad?
después del punto 15 decimales más. Entonces, esa es la razón por la que estamos utilizando nosotros para que no se vea tan extenso esa sustitución. Ya cuando le pongo el comando float 3, float 4, ya, ¿verdad? Entonces ya me pone únicamente esto. Lo mismo pasaría, ¿verdad? Si yo no le hubiera puesto el comando float aquí a I1. Vean I1 ahorita cómo está sustituido. Simplemente 11.201 amperes. ¿Por qué? Porque lo estoy controlando el número de decimales. Si yo se lo quito, no le pongo el comando, vean, me sustituye todo esto. Sí, luego se presta confusión, entonces lo vuelvo a poner. Es lo que voy a utilizar de aquí para adelante para estar controlando esa sustitución. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con esto? A ver, dígame a ver si ya la entendieron. Ya calculamos la corriente I2. Vamos a calcular ahora la corriente I3. Perdón, la corriente I3 todavía no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún, no, perdón, ya podemos obtenerla. A ver, espérenme tantito, ¿dónde estoy? Ah, no, aquí estoy. Sí, ya la podemos calcular, ¿verdad? La corriente I3, ¿cómo la podríamos calcular aquí? Fíjense bien, ya tengo I1 y ya tengo I2. ¿La podemos calcular o no? Utilizaríamos, ¿verdad?, la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces dice, para obtener esta corriente aplicaremos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Entonces la única que entra es I1 y las que salen son I2 e I3. Es la ecuación que tengo acá. Ya de aquí nosotros podemos despejar I3 de tal manera, ¿verdad?, que I3 sería igual a I1 menos I2 y me da ¿cuánto? De 9.602 amperes. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ahora aquí nosotros podemos comprobar esto que les decía hace un ratito, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cuando empezamos a analizar esto? Acá, ¿dónde estaba? No recuerdo, aquí, ¿verdad? Creo que aquí. ¿Qué corriente iba a ser mayor, I2 o I3? Pues quedamos que iba a ser mayor I3. ¿Por qué? Porque la resistencia que ofrecen estas dos es mucho más pequeña que esta. Por aquí hay 4 y recuerden que la suma de estas dio 0.667 ohms. Por eso es que hay una mayor resistencia aquí. Recuerden esta regla también, hagan una plana por ahí. La corriente eléctrica se va por el camino, la trayectoria que le ofrece la menor resistencia. Por ahí se va la mayor cantidad. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos en el inciso C. Ahora díganme cómo le haríamos para calcular la corriente I4 aplicando divisor de corriente. A ver, aplicando la regla, ¿cómo quedaría? Apliquen esta regla para calcular I4. A ver, díganme. Aquí lo vamos a ir haciendo. I4, ¿a qué sería igual? ¿Qué dice la regla? No, es que estamos aplicando. Sí podrías utilizar esta, pero tendrías que aplicar esta otra para 2. ¿Sí? Pero estamos utilizando esta de acá. Entonces, ¿cuál sería? La corriente de entrada sería ¿quién? I1 otra vez. Y esta, la corriente de entrada, hay que multiplicarla por ¿quién? Por la resistencia total de los tres elementos en paralelo que le llamamos RP, ¿sí recuerdan? Y esto lo vamos a dividir ¿entre quién? ¿Entre quién, dígame? ¿No la corriente de entrada sería I3? A ver, pónganse. Acabo de explicar eso, miren. Si fuera... Si ustedes la pueden agarrar la corriente de entrada I3, pero entonces ya no podrían aplicar esta regla. Ya no pueden aplicar esta regla. Porque esta regla es para 3 o más elementos. Si ustedes agarran la corriente I3 como entrada, pueden aplicar divisor de corriente, pero tienen que utilizar para 2. Y aquí para 2, ¿qué dice la regla? ¿Qué dice la regla para 2? Pues sería la corriente I3. ¿Por quién? Por la corriente diferente, por la resistencia contraria, que sería
2 ohms entre la suma de esta y esta. También lo pueden hacer, pero ¿para qué se complican si tienen esta? Entonces tomen como corriente la de entrada esta. Bueno, regresando entonces, si tomamos la regla para n elementos, esta sería la corriente de entrada. La vamos a multiplicar por quién, por la resistencia equivalente de la red en paralelo. ¿Entre quién ahora? Dígame, si voy a calcular I4. Entre la resistencia de la rama donde deseo determinar la corriente. Yo quiero esta corriente, I4. ¿Qué resistencia está acá? Pues la resistencia que está acá es la de 1 ohm. ¿Ok? ¿Y esto cuánto me va a dar? Pues me va a dar 6.396. Aquí nosotros lo tenemos, ¿verdad? Ya más desarrollado. Cálculo de la corriente I4 dice, para el cálculo de la corriente I4, la corriente de entrada sigue siendo I1. La resistencia equivalente de la red de RP es esta y la resistencia de la rama donde fluye la corriente I4 es I1. Entonces la ecuación quedaría de esta manera. Ahí está explicadito, es cuestión de que ustedes lo analicen. Pero recuerden esto que les digo. La regla que estamos utilizando es para n elementos porque está más fácil. No conviene estar combinando una regla y la otra porque se presta confusión. Si fuera 2 elementos, entonces sí, aplicamos para 2 elementos. Pero, Profe, mande, dime. para dos elementos sería también si en el otro, si en la otra rama hubiera otra resistencia en serie, ¿no? Podría ser. Porque es que ahí me confundí porque es cierto, es I total por RT sobre la resistencia a la cual se quiere calcular la corriente. Ujú. Y ahí cuando calculo I3 ya fue cuando me confundí porque se supone que también están en paralelo esos dos. Ajá, pero I3 la calculamos, ¿verdad? Aquí I3 la calculamos a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff, aplicando esa ley en el nodo 1. Ahí no apliqué divisor de corriente. Puedes ver que saqué esta ecuación. ¿Qué hice? Suma de corrientes que entran es I1 y las dos que salen son I2 e I3, pero aquí no aplicamos divisor de corriente. Nada más calculé I3 porque me lo pide el problema. I3 sería entonces como que la corriente en el segmento entre 4 y 1. Así es, esa es, así es. Ah, ok. Sí. De cierta forma, más adelante vamos a ver que I3 pues sería la suma de la corriente que fluye por aquí y la suma de la corriente que fluye por acá. A ver si es cierto que ya me entendieron. A ver, ¿cuál va a ser, qué corriente va a ser mayor, la I4 o la I5, de acuerdo a lo que hemos estado comentando? I4 tiene mayor resistencia. Exacto, ¿verdad? I4 por aquí se va una mayor resistencia porque, una mayor corriente porque hay una menor resistencia. Bueno, y ya para calcular finalmente la corriente I5, ¿cómo le haríamos? Pues otra vez la corriente de entrada multiplicada por la resistencia equivalente en paralelo, toda esta que tenemos acá, ¿entre quién? Entre la resistencia donde necesito calcular la corriente, que sería la corriente I5, la resistencia sería de 2 amperes. Entonces aquí la tenemos. Dice finalmente para cálculo de I5 la corriente de entrada sigue siendo I1, la resistencia equivalente a la red en paralelo es RP y la resistencia de la rama por donde fluye la corriente I5 es la de 2 ohms. Aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces la ecuación toma la forma esta, I5 igual a I1 por RP entre 2 ohms. Y esto va a ser igual a esto, a 11 por 0.571 entre 2, me da finalmente 3.198 amperes. Y aquí podemos nosotros comprobar esto que les digo, ¿verdad? Les preguntaba hace un momento, ¿qué corriente va a ser mayor, la I4 o la I5? Nos damos cuenta que la corriente mayor es I4. ¿Por qué razón? Porque en esa rama tenemos una menor resistencia. Ahora si ustedes suman, ¿verdad? Esta corriente I4 con la corriente I5, ¿cuánto les va a dar? Pues le va a dar 3, 6 y 3, 9. ¿Y esto cuánto daría? Pues daría lo que calculamos acá en I3, da 9.602. Si ustedes suman esto, ¿verdad? Ahí les va a dar exactamente esto. Como pueden darse cuenta, ¿verdad? Las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff son leyes que continuamente vamos a estar utilizando en el análisis de circuitos eléctricos.
ya son herramientas que vamos a tener. Hagan de cuenta como cuando llevaron cálculo diferencial, ¿verdad? Todo lo que vieron en álgebra lo van a aplicar, lo estaban aplicando ahí, igual aquí, ¿verdad? Entonces, las leyes de Ohm y de Kirchhoff son cosas, ¿verdad?, que ustedes deben de recordar todo el tiempo porque con ellas podemos nosotros obtener muchas cosas, muchos valores que aparentemente están desconocidos en el análisis de un circuito, ahí lo podemos encontrar fácilmente. Bueno, ¿dudas? No, profe, no sé si... Muy bien, entonces vamos a continuar, voy a cerrar vamos a hacer otro. Ustedes les he comentado, no se conformen con los ejemplos que yo les doy. Acuérdense del libro que estamos manejando. Estamos trabajando con dos libros, el de análisis de circuitos de William Hyde, del cual voy a hacer uno ahorita, ¿verdad? Y ya lo que hicimos anteriormente fue el de fundamentos de circuitos eléctricos de Charles K. Alexander. Bueno, entonces vamos a ver cómo le haríamos para ¿verdad? Bueno, luego el autor nos los dibuja de tal manera que nos cause confusión, pero cuando ya nosotros empezamos a hacer problemas, pues por donde nos tiren la bola se la vamos a batear, ¿no? Pero esto requiere de práctica. La única práctica, ¿verdad? La única manera de obtener práctica es haciendo ejercicios, porque cualquier detallito ya cambió, ¿verdad? Una conexión hace que todo el circuito cambie. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si estas dos resistencias, vamos a suponer que yo les hice este circuito en clase, pero a mí se me ocurre ponérselo en el examen, digo, nada más le voy a cambiar estas dos que estaban en paralelo, se las voy a poner en serie. ¿Qué pasa? Cambia todo, cambia todo. Entonces, por eso es conveniente que ustedes se pongan a hacer ejercicios, así como están por equipo, ¿verdad? Pueden empezar a hacer ejercicios ustedes por su cuenta, vayan viendo, comparando resultados. Aprovechen, ¿verdad?, el tiempo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con este problema. Dice utilizar el divisor de tensión para calcular la tensión en la resistencia. Nos piden solamente en una, fíjense bien, de 47 kilos de la figura. A ver, ¿cómo le haríamos aquí para hacer esto? Díganme, quiero ideas antes de que yo les diga cómo hacerlo. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por dónde le entraríamos? Pues, primero que nada sería acomodar. Acomodar, redibujar, encontrar otra topología del circuito, ¿verdad? Bueno, estas dos resistencias, ¿cómo están? La de 33 y 47 kilo ohms, ¿cómo están? Paralelo. ¿Sí lo ven todos? Acuérdense, Paralelo. dos o más elementos están en paralelo si comparten la misma conexión por ambos extremos. Por ejemplo, la de 33 y 47, tienen un punto común de conexión en el extremo de arriba y en el extremo de abajo. Estas también están en paralelo, la de 2.2 kilos y la de 4.7. Esta de 33 ya no, porque comparte el extremo con esta y su otro extremo comparte con esta otra. Igual esta no, ¿verdad? Está en serie porque comparte el extremo izquierdo con la fuente y el derecho con este arreglo. Entonces, vamos a redibujar el circuito, dice aquí, ¿verdad? Antes redibujamos el circuito utilizando otra topología de tal manera que se pueda comprender mejor las conexiones que existen entre los elementos. Bueno, entonces aquí ya tenemos, ¿verdad?, estos elementos y no hay que perder de vista el voltaje que nos piden. Únicamente nos piden este voltaje. A ver, ¿cómo le haríamos? Aquí dice, ¿verdad?, esta nota que les pongo, se observa que existen dos pares de resistencias conectadas en paralelo y debemos realizar la simplificación para que todos los elementos puedan o queden conectados en serie. Recuerden esto, para aplicar divisor de corriente, ¿qué condición se requiere? De que estén conectados en paralelo. Pero, ¿verdad?, para cuando nosotros queremos aplicar divisor de voltaje, ¿qué necesitamos? Que los elementos estén como en serie, ya sea para dos o para tres elementos. Bueno, entonces con esa ya idea que tenemos, vamos a hacer lo siguiente.
vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué convendría hacer? Pues vamos a sumar estas dos, ¿verdad? Este par de resistencias de 2.2 kilo ohms en paralelo y estas dos también. Entonces nos quedaría así. RP1 sería la suma de esta más esta, de 2.2 y 4.7 nos da 1.499. Y las de estas de 37 y 47 kilo ohms nos da ¿cuánto? 19 kilo ohms. Y ahora sí, ¿verdad? Vean que ya tenemos esto, todos los elementos conectados en serie. Aquí hay algo que no sé si logren observar. ¿Será que este voltaje que había en la resistencia de 47 kilo ohms será el mismo? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿O habrá cambiado cuando ya reduje este par de resistencias? Pues ahora es el mismo. Va a ser el mismo entre los dos. ¿Sí están de acuerdo los demás? ¿O a ver qué opiniones? Pues el voltaje ahora que tiene la resistencia de 19.33 es la sumatoria de, bueno, ¿La sumatoria de qué? es el mismo porque están en paralelo. Es el mismo porque están en paralelo. Así es, ¿verdad? No hay que buscarle mucho. O sea, el voltaje de aquí, ¿verdad? Es el mismo que de acá y cuando yo haya simplificado este, sigue siendo el mismo. Este circuito está muy sencillo, ¿verdad? Aparentemente estaba muy gandalla, pero no, ya le bajamos, ¿verdad? Los sumos y ya se ve que está muy fácil. Ahora, ¿qué regla vamos a utilizar? ¿Me podrían decir? ¿Divisor de voltaje para 2 elementos o para n elementos? Pues vamos a utilizar este, ¿verdad? Para n o 3 o más elementos. Entonces acá nosotros fuimos sacando esto, ¿verdad? Y llegamos a la regla que vamos a utilizar. Regla del divisor de voltaje para n elementos conectados en serie. Que dice, el voltaje a través de una de las resistencias, de una de ellas, ¿verdad? Es igual al producto del voltaje de entrada. Entrada a la red de resistencias conectadas en serie por la resistencia donde se desea obtener el voltaje. Por decir, si yo deseo obtener el voltaje V1, pues multiplico por R1. Si deseo obtener el voltaje V2, por R2. Y así nos vamos. Todo esto dice, ¿verdad? Por la resistencia, todo ello dividido entre la resistencia equivalente de la red en serie. Entonces tenemos que sacar toda la resistencia equivalente de la red en serie, que sería la suma, ¿verdad? Simplemente, y ya la tenemos. Entonces esta regla es la que vamos a aplicar ahorita para nuestro problema. Dice, el circuito que se obtiene, ¿verdad? Dice, se muestra en la figura adjunta, esta que tengo aquí. Ya cuando simplificamos, dice cálculo del voltaje en la resistencia de 47 kilo ohms, que es la única que nos piden. Para ello, dice, vamos a aplicar el divisor de voltaje para n elementos conectados en serie. Nos dice aquí, ya la acabamos de ver hace un ratito, dice que es el voltaje de entrada a través de las resistencias. El voltaje en la resistencia esta, ¿cómo quedaría? ¿Qué dice la regla? Voltaje de entrada por la resistencia donde quiero encontrar el voltaje, todo ello entre quién? Entre la suma en serie de toda la red. Entonces, aplicando esto nos quedaría así. El voltaje de entrada, ¿cuánto es? 2 volts. La resistencia donde quiero encontrar el voltaje, 19.338 kilo ohms. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar o obtener toda la resistencia en serie. 10 más 1.499 más 33 kilos más 19. Y esto finalmente, ¿cuánto nos da? Pues nos da un valor de 0.606 volts. O bien, ¿verdad? 0.605 milivolts. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? No, profe, solo apenas va a subir esta la plataforma. Apenas voy a subirla. Ok. A ver, quiero aprovechar aquí, ¿verdad? Para que ustedes saquen los otros voltajes, porque aquí nada más nos pedían uno. Ya aquí hice la sumatoria de estas de la red en serie, le puse RS, me dio 63.833 kilo ohms, que es la suma de esto, esto y esto.
A ver, dígame, yo quiero calcular el voltaje en esta resistencia de 33 kilos. ¿Cómo le haríamos aplicando la regla? ¿A qué sería igual? Aquí me la voy a llevar, ¿no? ¿Cómo quedaría aplicando la regla? Aquí vamos a pegar el circuito. Vamos a llamarle voltaje en la resistencia de 33 kilos. ¿A qué va a ser igual? Dígame. ¿Qué dice la regla? Voltaje de entrada, 2 volts. ¿Por quién? Por la resistencia donde quiero medir el voltaje, 33 kilo ohms. Y todo ello va a estar dividido entre quién? Entre la suma de todos los elementos de la red en serie, que como le llamé ahorita, ya lo tengo acá, le voy a poner RS. ¿Ok? ¿Y cuánto me daría? 1.034 volts. ¿Ok? Vamos a calcular ahora el voltaje en la resistencia de 10 kilos. ¿Cuánto daría? ¿Me podrían decir cómo quedaría en la de 10 kilos? No escucho. Sería ese cambio nuevamente por el 10. El 33 por el 10. Exacto, nada más 2 volts por 10 entre lo mismo. Y si quiero calcular esta en la de 1.49, pues sería algo semejante, ¿verdad? 1.49. Nos quedaría cuánto acá, ¿verdad? Acá igual le ponemos... ¿Cuánto por ciento? 1.49 9 y ahí está. ¿Ok? Bueno, Bx me lo voy a llevar allá para que ustedes lo tengan acá. Acuérdense que Bx era el voltaje que había acá. Ahora les hago ver esto para que ustedes vean otra regla. ¿Dónde, verdad, vamos a tener el voltaje mayor en un circuito en serie? ¿En la resistencia de mayor valor o en la resistencia de menor valor? ¿Dónde vamos a tener? Vean aquí, miren, aquí están los resultados. Estoy preguntando, ¿verdad? ¿Qué de los 4 elementos, en dónde va a haber el mayor voltaje entre sus terminales? ¿En la que tenga mayor o menor resistencia? En la que tiene mayor resistencia. Aquí la de mayor resistencia es 33 kilo ohms y pueden ver que el voltaje es mayor que todos los demás. Entonces se comporta de manera inversa, ¿verdad? Si recuerdan, cuando vimos lo de la corriente, decíamos que la corriente se va o es mayor por aquella rama que le ofrece menor resistencia, y aquí se comporta de manera inversa. El voltaje es mayor donde en la rama de la resistencia que tiene mayor valor. Bueno, aquí lo vamos a dejar entonces, ya son las 9. Ya si Dios quiere nos vemos mañana. Y ya